Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este segundo congreso, perdón, en este Congreso Archivístico Nacional, edición 2022. Mi nombre es Catalina Zúñiga y les voy a acompañar en lo que resta de la jornada. Muy bien, vamos a continuación a recibir al señor Carlos Zapata Cárdenas, quien nos explicará el rol de los archivos en las políticas públicas. Vamos a conocer las calidades de nuestro invitado. Don Carlos es bibliotecólogo y archivista egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, máster en docencia universitaria de la Universidad de La Salle, máster en documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Obtuvo el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor universitario y conferencista en el campo de las ciencias de la información, con una trayectoria académica y profesional de más de 30 años, producto de la cual ha publicado diversos artículos y libros sobre archivística y gestión documental. Fue director técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, asesor de la Subgerencia Cultural y asesor en el Departamento de Gestión Documental del Banco de la República de Colombia. Fue director general del Archivo General de la Nación en Colombia y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Actualmente se desempeña como asesor líder en la Dirección General de Gestión de Información del Banco de la República de Colombia. Don Carlos, es un placer recibirle. Muy buenos días. Le agradecemos si puede activar su cámara y su audio y mantenerlos así durante toda la charla, y como indicamos anteriormente, cuenta con 20 minutos y 2 minutos antes de vencer el tiempo sonará una alarma. Muy buenos días, don Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Adelante, don Carlos. Gracias. Regálenme un segundo. Voy a compartir la presentación. ¿Me pueden ayudar para saber si la están visualizando? Un segundo, por favor. ¿Me confirman si la están viendo? Ahora sí, don Carlos. Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias. Muy amables. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial al Archivo Nacional de Costa Rica por la invitación que me hacen para acompañarlos en este congreso, a sus autoridades, por supuesto, y un saludo a toda la comunidad archivística costarricense, a quien sigo y le tengo un enorme aprecio, donde tengo también grandes amigos de nuestra profesión. Me han invitado a hablar un poco sobre un tema que yo creo que es bastante común y bastante conocido por la mayoría de los profesionales en archivos, pero que sin duda en muchas ocasiones, por ese mismo hecho, pareciera que a veces no le pusiéramos la suficiente atención que él requiere, y es cómo los archivos tienen una importante participación, o deberían por lo menos, en las políticas públicas de cualquier estado. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con estas políticas en las diferentes materias que tienen que ver con una sociedad. Yo voy a dividir mi presentación, si el tiempo me lo permite, en dos partes. En una primera voy a hablar de lo que sería el eje central de la conferencia de hoy, que es sobre los archivos y las políticas públicas, y en la segunda, la política pública de archivos. He dejado esta segunda al final, en el evento de que tenga el tiempo suficiente para poder desarrollarla. Espero que los 20 minutos los pueda aprovechar de manera eficiente. En relación con este primer tema de las políticas públicas, pues lo primero que hay que comenzar a reconocer es que una de las finalidades que tiene toda política pública es llamar la atención, atraer el interés y la movilización de los diferentes actores del tejido social.
Esto, pues digamos que termina siendo muy importante de entender y de reconocer en la medida en que em, se une con uno de los propósitos de los archivos, que es asegurar el cumplimiento de los fines de un Estado. Y en el aseguramiento del cumplimiento de los fines de ese Estado, pues evidentemente la sociedad toda debe tener una amplia participación desde el ejercicio democrático. Y entonces ya comenzamos de alguna manera a darnos cuenta que los archivos están metidos de alguna manera en ese concepto del tejido social que tiene que ver con las políticas públicas. Otro elemento bien importante que vale la pena que los tengamos en cuenta quienes estamos hoy participando de este congreso es que toda política pública busca, o más bien se desarrolla a partir de un proceso social. Si bien los gobiernos, en la medida en que asumen las riendas de un país o de una localidad, tienen presente siempre desarrollar políticas públicas que mejoren el bienestar de la ciudadanía, pues esto lo hacen en delegación o por delegación de la misma sociedad que mediante el voto les dio esa potestad. Es decir, que una política pública no se da en términos estrictos, aunque las Cortes podrían pronunciarse en esta materia, por un mandato de carácter jurídico o por una simple decisión administrativa, sino que requieren construirse a partir de dinámicas sociales. Esas dinámicas sociales se interpretan por parte, por ejemplo, de los legisladores o por parte del ejecutivo de un país y permiten llevarlas a cabo a partir de decisiones de carácter legislativo o de decisiones de carácter administrativo que posteriormente de alguna manera se vuelven mandatorias para la sociedad en su conjunto. Y aquí también vale la pena mirar muy rápidamente diferentes enfoques de la política pública, porque es importante que de los archivos entendamos estos enfoques. No es la única forma de verlo, pero es una que yo quiero compartir con ustedes hoy, que lo he hecho también en otras conferencias a las que he tenido la oportunidad de asistir como conferencista en estas materias. Y es que tenemos básicamente 4 enfoques de las políticas públicas. Los niveles políticos, que los entendemos fundamentalmente desde el ámbito, por ejemplo, del poder legislativo, los niveles ejecutivos, que son el Estado organizado, digamos, en sus diferentes poderes, pero particularmente la rama ejecutiva del Estado, que actúa bien desde la Presidencia de la República o desde los niveles sectoriales, por ejemplo, desde los ministerios o desde las secretarías de Estado, y los niveles ya multisectoriales, es decir, cuando 12, por ejemplo, ministerios se juntan para formular una política de manera combinada y que terminan siendo fundamentales para mejorar los niveles de bienestar de una sociedad. Y el último es el comunitario. No nos olvidemos que en muchas ocasiones la política pública surge por iniciativa de la misma sociedad. Y aquí, digamos, la sociedad civil tiene una participación muy importante, aunque no siempre. Por ejemplo, los proyectos normativos que tienen que ver con las leyes que se aprueban en un país llegan directamente a través de propuestas de la sociedad civil. Se da en algunos casos, pero por lo regular vienen o a través del nivel político o a través del nivel ejecutivo. Y ya entrando, digamos, en materia, también vemos que en este contexto, los componentes de una política pública tienen 4 elementos. Por un lado, la estrategia, que es lo que se va a hacer desde la política, la planeación, cómo se va a ejecutar esa política, y posteriormente los programas, proyectos y acciones concretas, en donde se van a identificar unos responsables, se van a asignar unos presupuestos, unos cronogramas de cumplimiento, etcétera. Y entonces, cuando nosotros miramos esto desde el ámbito de nuestra profesión, pues no podemos menos que darnos cuenta que en estos componentes de la política pública aparecen de manera explícita los archivos, y los archivos entendidos desde la documentación que se revisa o que se formula o que se elabora para poder llevar a cabo o formular una determinada política pública. Ese proceso de la formación de la política pública arranca con el Estado en su conjunto y en cualquiera de sus actores, y termina finalmente en la ciudadanía. O sea, la política pública debe asegurar el bienestar de la ciudadanía.
Y aquí vienen adicionalmente, pues digamos, diferentes componentes o elementos de ese proceso de formación de la política pública. El primero de ellos es desde la agenda política. Entonces, por ejemplo, cuando un candidato está en campaña, tiene un plan de gobierno que lo socializa con la ciudadanía. Posteriormente, cuando llega al poder, pues ese plan de gobierno se traduce en una ley o en un plan de desarrollo, y luego eso tiene, digamos, una agenda que paulatinamente durante el tiempo que ese gobierno ejerza la autoridad sobre un Estado, pues va a ir formando e implementando esa política o ese conjunto de políticas, porque no estaríamos hablando de una sola. La implementación y la evaluación, que son a su vez dos elementos fundamentales. Si lo analizamos desde el ámbito de los archivos, nos vamos a dar cuenta precisamente que las políticas públicas tienen como sustrato a los archivos en su conjunto. Y aquí vamos a mirarlo desde el ámbito, pues evidentemente, de nuestra profesión. Lo primero es que en los archivos vamos a encontrar las fuentes documentales que van a dar sustento a los formuladores de la política. Cualquier formulador de política va a tener que recurrir y acudir a la búsqueda de información, y esta información, ¿dónde la encontramos? Obviamente en los archivos. Los archivos son los responsables de dar acceso a esos formuladores de política para configurar o conseguir los antecedentes que permitan socializar esas iniciativas de política pública. Muestran a su vez también, por ejemplo, cómo se tomaron las decisiones relativas a la formulación de las políticas públicas. Por otro lado, desde los archivos se garantizan los derechos de los ciudadanos, permitiendo también el acceso a la información retrospectiva que el gobierno conserva como resultado de la formulación de una política pública, su implementación, el seguimiento a las mismas, etcétera, que esto finalmente se conserva en archivos. Tristemente, no siempre los formuladores de política tienen en cuenta estos elementos, y por lo general se presentan y se repiten políticas que han sido revisadas o que han fracasado en el pasado, pero la ciudadanía también desconoce estos hechos. La aplicación de buenas prácticas de gestión documental contribuye indudablemente a la implementación de políticas públicas. Sin una gestión documental moderna, es muy difícil llevar a cabo políticas públicas en el ámbito de la salud, de la educación, del gobierno mismo, por ejemplo, el gobierno digital, del desarrollo, de cualquier sector de la economía, pues necesita una buena gestión documental. Los archivos sirven a su vez para que la ciudadanía haga control social sobre las políticas públicas, aspectos en los cuales tenemos que decir también que muchas sociedades democráticas fracasan porque no tenemos un acercamiento con esa ciudadanía para que haga ese control social. Y también los archivos son la fuente para que los organismos de control puedan vigilar la aplicación, la implementación y el seguimiento a las políticas públicas que se han aprobado o que están en desarrollo en un determinado estado. Y por otro lado, la conservación de la evidencia de las deliberaciones acerca de las políticas públicas, deliberaciones que se dan en un sentido muy amplio y en las que, por supuesto, debería participar también la ciudadanía, además de otros actores de la sociedad. Otro elemento importante tiene que ver con cómo hacemos posible estos elementos que les he acabado de mencionar a partir del rol que cumplen los archivos en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas. El primero de ellos es abriendo los archivos definitivamente. Si los archivos no están abiertos para la ciudadanía, resulta muy difícil que el ciudadano, primero, por un lado, pueda entender de manera apropiada cómo el archivo puede ser un instrumento eficaz en los procesos de fundamentación y en el acceso a conocimiento útil para saber si esa política pública en realidad tiene sentido, porque le da la información al ciudadano para que se cree una idea de lo que el Estado quiere. Por otro lado, encontramos, por ejemplo, cómo los archivos, desde procesos técnicos como la descripción documental, basada en estándares archivísticos, pueden facilitar el acceso a esas fuentes documentales. Y hay que decirlo de manera muy abierta, que en muchas ocasiones, cuando se hacen procesos de participación para la construcción de política pública, estos procesos de participación, pues sí, concitan el interés de un conjunto de ciudadanos o de colectivos de una determinada comunidad, pero
cuando el ciudadano necesita acceder a la información, se estrella contra una barrera a veces invisible, a veces real y muy visible, y es que no tiene acceso a la documentación, porque la documentación pues, no existe, porque no está organizada, o simplemente porque no ha sido debidamente procesada para hacer y para dar acceso al ciudadano. Otra forma como el archivo contribuye precisamente a estos procesos de formulación de política pública es a través de la participación mediante las iniciativas de datos abiertos. Esto significa que en la medida en que los archivistas tienen la capacidad técnica, tecnológica y de conocimientos, perdón, para extraer de los documentos aquellos elementos útiles para la política pública y los puede poner a disposición del público y de la comunidad, el ciudadano, accediendo a los datos abiertos, puede, por ejemplo, hacer cruces de información respecto a diferentes iniciativas que en un momento dado han podido fracasar, de iniciativas en las que se han invertido muchos recursos y que no han tenido los resultados esperados. Van a tener la posibilidad de hacer seguimiento de manera mucho más apropiada a estas políticas. Por otro lado, también los archivos pueden hacer un trabajo muy importante y en esto el papel del archivista también termina siendo un factor determinante en los procesos pedagógicos respecto del uso que pueden tener en cualquier proceso social, en este caso particular, el que tiene que ver con la formulación, implementación y seguimiento a las políticas públicas de un Estado. También cómo lo hacen posible, pues conservando adecuadamente el vínculo archivístico de la información relacionada con las políticas públicas. Y eso también termina siendo importante, porque por ejemplo, una política pública multisectorial en la que participan diferentes actores de la sociedad, por ejemplo, diferentes agentes del gobierno, en donde encontramos que hay documentación en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Tecnologías de la Información, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio en cualquiera de las instancias del gobierno, pues esos archivos, si se quedan sueltos y si no se vinculan esos datos, pues va a ser muy difícil. Los archivistas deben participar más activamente en los procesos de formulación de políticas públicas de su propio sector. Si yo trabajo en el sector de la energía o de la minería, yo puedo ayudar a que la política pública que se está discutiendo, quienes la están formulando, tengan las fuentes documentales apropiadamente. Y finalmente dándole contexto a las políticas públicas, es decir, permitiendo mediante un proceso de enriquecimiento de las fuentes documentales, mostrarle a la ciudadanía que hay mucho más detrás de los simples documentos conservados en un archivo y que se pueden conectar estas fuentes de información de diferente manera. Y ya para terminar, creo que el tiempo me va a dar esa posibilidad, vamos a encontrarnos con un aspecto muy importante que yo creo que no lo quería dejar por fuera y es el de la política pública de archivos. Costa Rica es de los pocos países de la región que tiene documentada, formulada y explícita y además publicada una política pública de archivos. En América Latina, desafortunadamente, políticas de archivos como las que tienen ustedes, pues no son muy frecuentes. Ya en el año 2018-2019, en un evento organizado también en Mercosur, en Uruguay, hablábamos con varios colegas de este tema, incluyendo pues al colega Luis Fernando Jaén, que ha trabajado mucho estas materias. Y aquí también quiero volver a pedirles a ustedes que tengan muy presente los tipos de política archivística que podemos encontrar en un país. Y seguramente ustedes, algunas de estas ya las tienen debidamente documentadas y formuladas. Hay políticas públicas de archivo coyunturales como reactivas y adaptativas, es decir, que reaccionan frente a situaciones que se están dando para poder corregirlas o que se adaptan en un momento dado a nuevas condiciones de tiempo. Estructurales, como las que pueden tener que ver con sectores del Estado, por ejemplo, una política relacionada con la historia clínica electrónica es fundamental, es una política sectorial que tiene que ver con los archivos o políticas intersectoriales, por ejemplo, la política de gobierno digital que abarca diferentes sectores de un Estado, las políticas regulatorias, por ejemplo, las que tienen que ver o se traducen en leyes de la República o en decretos, ordenanzas y cualquier otro tipo de acto administrativo, aquellas que son netamente procedimentales, que pueden ser formuladas, por ejemplo, por el ente rector de la política de archivos de un país,
Las que son sistemáticas, que son de dos tipos, articuladas y subsidiarias. Articuladas, es decir, que hay diferentes actores presentes. Por ejemplo, una política de archivos de derechos humanos es un buen ejemplo de una política articulada. O subsidiarias, es decir, que son políticas que contribuyen para que se den otras. Entonces, una política de gobierno digital no puede funcionar adecuadamente sin una política de documento electrónico. Y esto, digamos, que también nos ayuda un poco a entender que no siempre podemos ver de manera muy lineal el tema de la política de archivos. Y aquí otro tema, y con esto ya prácticamente voy terminando, que tiene que ver con las otras políticas públicas que hay en materia, por ejemplo, de información en un Estado, que influyen en la política de archivos. La política, por ejemplo, de patrimonio cultural mueble, por ejemplo, las políticas de bibliotecas y las políticas de museos pueden tener una incidencia en una política nacional de archivos. La política nacional de cultura, que a veces no la entendemos correctamente y por eso se pueden tomar decisiones equivocadas en el ámbito de la política de archivos, porque no entendemos y no incorporamos a la política de archivos la de cultura. La política de gobierno digital, también hay que decir, muchas iniciativas de gobierno digital fracasan por la ausencia de políticas de archivo o de una capacidad técnica instalada desde el punto de vista normativo en un país. Las políticas antitrámite, los estados, muchos países de América Latina con mucha frecuencia formulan políticas para simplificar los trámites, pero lo hacen sin tener en cuenta la política de archivos o sin involucrar al ente rector de los archivos del país. La política de datos abiertos, de la cual también hay que decir que los archivos podrían aportar muchísimo de su conocimiento, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo. Hoy en día se habla de la política de transformación digital. La pandemia nos dio lecciones muy fuertes, a veces muy dolorosas en esta materia, y sin embargo nuestra política de archivos no ha logrado vincularse con estas políticas de transformación digital de un Estado. La política de transparencia y acceso a la información. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en países donde hay leyes de transparencia y acceso a la información muy sólidas, los archivos pueden jugar un mejor papel. O en aquellos en donde no hay leyes de transparencia, pero hay leyes de archivo, también se puede facilitar fácilmente el tránsito a una ley de transparencia. La política de protección de datos personales, que también resulta siendo fundamental. Cada vez más tenemos datos personales en nuestros archivos y en ocasiones no podemos suministrar la información completa por la protección del dato de una persona. Y finalmente, las políticas de derechos humanos, que también tienen una confluencia directa en materia de lo que tiene que ver con la formulación de una política de archivos. Entonces, miremos también, colegas, que cuando estamos hablando de política de archivo, nosotros no la podemos mirar únicamente como los elementos propios de la función archivística, sino esta función archivística entendida desde su conjunto y desde la solución misma de los problemas de la sociedad. Los archivos pueden contribuir precisamente a la solución de problemas sociales contemporáneos en la medida en que los archivistas hagamos el trabajo que nos corresponde y en la medida en que los archivos cumplan la misión para las que fueron creados. Sé que el tiempo es muy corto y muy probablemente algunos aspectos de los que les he mencionado quedaron todavía pues un poco sin aterrizar, pero esperemos si de pronto en este espacio de preguntas que tenemos después del cierre de mi conferencia podemos absolver algunas inquietudes que estas pequeñas líneas que yo quise traer a el Congreso les puedan ser de utilidad a ustedes, incluso en lo que tiene que ver con la consolidación y fortalecimiento de su sistema nacional de archivos, que dicho sea de paso, no funcionaría ni podría operar adecuadamente sin una política de archivos sólida y que sea conocida no solamente por la comunidad profesional, sino por la sociedad entera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Efectivamente, tenemos varias consultas. La primera dice así: ¿cómo podrían los archivos ser tomados en cuenta por parte de los responsables de crear política pública, dado que en muchas ocasiones los archivos son invisibilizados? Pues la primera forma de hacerlo es que el archivista haga mayor presencia en los escenarios donde se debate la política pública. Por ejemplo, cuando se está debatiendo una ley en el Congreso, el archivo debería estar atento, el Archivo Nacional debería estar atento a lo que está sucediendo con el debate de esa ley.
debería tener la posibilidad de suministrarle a los congresistas información de primera mano respecto de políticas anteriores que pueden estar conservadas en archivos públicos o en el mismo Archivo Nacional para que los legisladores tengan acceso a la información. Debería igualmente, si yo fuera, se está discutiendo una ley que tiene que ver con un tema de salud y yo soy el director del archivo o el jefe de gestión documental del Ministerio de Salud, puedo igualmente reunir la información y pasársela al despacho del ministro para que él tenga las fuentes adecuadas. El problema es que generalmente los archivistas nos quedamos prácticamente inertes frente a lo que pasa afuera en la sociedad y deberíamos ser mucho más participativos. La segunda forma, y con esto cierro esta primera pregunta, tiene que ver a través de procesos de socialización y de pedagogía con la ciudadanía. La ciudadanía es muy importante en este ámbito. Sin ciudadanos informados y bien informados, pues los archivos van a seguir siendo una víctima del olvido del Estado. Y necesitamos rescatar el papel que cumplen los archivos en una sociedad. Entonces, un buen aliado son los organismos de la sociedad civil, ciertos cargos del Estado que terminan siendo relevantes y, por supuesto, la sociedad en su conjunto. Don Carlos, ¿cuál ha sido la experiencia de implementación y seguimiento de la política pública archivística con los distintos actores, social, político, legislativo? Pues yo puedo hablar un poco del caso colombiano y creo que ha sido agridulce el resultado de ese ejercicio. En primer lugar, en Colombia, digamos, tenemos un sistema nacional de archivos que viene funcionando desde hace ya prácticamente unos 30 años. Tenemos una ley de archivos que tiene igualmente 22 años de haber sido promulgada. Y tenemos unas herramientas a través de instancias intersectoriales en donde se hace una evaluación y seguimiento a la política pública de archivo en algunos de sus ejes fundamentales. Pero ese seguimiento se hace solamente con dos instancias. La instancia institucional archivística, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, y los integrantes del Sistema Nacional de Archivos, por ejemplo, los archivos de las entidades, de las diferentes entidades del Estado y los archivistas. Y por el otro lado, los entes formuladores de la política pública que tienen que hacerle seguimiento a su implementación. En Colombia hay algo que se llama el modelo integrado de planeación y gestión y hay un proceso de seguimiento anual que se hace a la implementación de política pública dentro de la cual se encuentra la política de archivos que le permite tener al Estado como una especie de fotografía de cómo está funcionando la gestión documental. Pero es incompleto y ahí es donde yo mencionaba que era agridulce porque no está participando la sociedad. Es decir, la sociedad organizada, el ciudadano del común todavía está muy distante del impacto que tiene una política pública de cualquier nivel y su conexión con el componente archivístico de la política, es decir, con la institucionalidad archivística. El ciudadano todavía no reconoce qué tan importantes son los archivos en una sociedad democrática y ahí tenemos dificultades. No hemos logrado aterrizar y hacer comprender al ciudadano que sin archivos organizados y sin un acceso abierto a los archivos es muy difícil que las políticas públicas se lleven a feliz término o por lo menos saber si el Estado ha tenido éxito en la implementación de esas políticas públicas. La tercera pregunta dice así, ¿es viable un proceso de construcción de política archivística a nivel institucional o se debe esperar que el ente rector del Sistema Nacional de Archivos la emita? Es una buena pregunta y yo diría que va en ambas direcciones. En primer lugar, debe existir la política de archivos de un país. Costa Rica la tiene. Y eso ya, digamos, es como el primer derrotero. Y no me refiero por política al marco normativo, por ejemplo, las leyes, que también hacen parte de la política pública. Me refiero a la política, de ese documento que está publicado en la página web del Archivo Nacional de Costa Rica. Ahora, ¿qué pasa? A veces ese documento se construye de puertas para dentro del archivo sin la participación en muchas ocasiones de toda la comunidad profesional y mucho menos sin la participación de la sociedad civil, lo cual también no deja de ser un error. Pero teniendo una política como elemento irradiador que va desde la cúspide hacia abajo de las diferentes entidades del Estado, entonces los archivistas de las instituciones públicas deben comenzar a construir la política institucional de archivos,
que está basada en la política nacional de archivos o en una política sectorial de archivos, si es que existiera, por ejemplo, cualquiera de los diferentes enfoques y tipos de política que les mencioné en la conferencia. Sin una política de archivos institucional, pues obviamente, ¿a qué me voy digamos, a someter? Únicamente al cumplimiento del marco normativo. Entonces, cumplir la ley y cumplir de pronto algunas disposiciones emanadas del Archivo Nacional. Pero no estoy en realidad implementando adecuadamente la política de archivos, por lo que mencionaba también en una de las últimas diapositivas. Es decir, fíjense que una política de archivos está influenciada y a su vez inducida en muchos de sus enunciados por otras políticas que si no funcionan y no son visibles en mi política institucional de archivos, pues yo no voy a tener la posibilidad de avanzar de manera adecuada en la implementación, por ejemplo, del sistema institucional de archivos, en la organización de mis propios archivos, en otras políticas como la de acceso a la información pública, etcétera. Ambos elementos van de la mano. No quiere decir que si no existe una política nacional de archivos yo no pueda tener política institucional, que también es un error que se suele cometer. Yo puedo tener políticas institucionales de archivos aún ante la ausencia de una política formulada y documentada de archivos de un país. ¿Cómo la construyo? A partir del marco normativo y a partir de los conocimientos que los archivistas adquieren en su proceso de formación. Por eso estos temas no pueden dejarse en manos de personas que no hacen parte de la profesión, que sí deben participar en la construcción de la política, pero una política de archivos la construimos los archivistas con la participación de otros actores de las instituciones, o si son políticas públicas que trascienden a una institución, con los actores de la sociedad civil y los diferentes actores de los sistemas nacionales de archivo. Muy bien. ¿Cada cuánto revisan la política para efectos de mejora y qué aspectos han visto necesarios actualizar o corregir? La revisión de una política pública tiene que ser permanente. Es decir, obviamente yo tengo que plantearme unos tiempos, digamos, periódicos en los cuales voy a realizar procesos de medición y de revisión de la política. No solamente en el tema del impacto que ha podido tener, en este caso particular, una política de archivos, sino en aspectos que van en el proceso procedimental mismo de la política. Ahora, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones no se sistematizan los resultados de esos procesos de evaluación de las políticas. Entonces, el Sistema Nacional de Archivos, que debería ser el que permita y ser como el marco institucional que facilite la discusión de los avances de una política de archivos, particularmente, pues debe concitar ese interés de parte de toda la comunidad profesional, incluyendo representantes de la sociedad civil y de las instituciones del Estado, para poder entender cuáles han sido las causas por las cuales no se ha logrado cumplir la política adecuadamente, por las cuales se ha ralentizado o se ha vuelto lenta o no ha logrado los resultados. ¿Cuáles son aquellos aspectos de la política que se deben mejorar? A veces es simplemente el aspecto de una norma el que se debe mejorar. No simplemente es la política toda, sino un determinado componente de esa política. A veces puede ser un componente relacionado con la capacidad técnica, por ejemplo, con el sustrato profesional de los archivistas, o puede tener que ver con un elemento del instrumento de la medición misma. O sea, esto depende mucho de diferentes variables que se van dando en las instituciones. Muy bien. Y finalmente, don Carlos, ¿es importante que la política pública se haga por medio de una ley para fundamentarla más? No necesariamente. Las leyes son importantes y evidentemente se convierten en un elemento mandatorio que todos los ciudadanos debemos cumplir. Pero si yo no tengo una ley de archivos, que hay países de la región que no la tienen, el Archivo Nacional o el Archivo General de la Nación puede construir una política pública de archivos, basada nuevamente en lo que te digo, en lo que hay de marco regulatorio, porque hay otras leyes. Entonces, si yo ya tengo una ley de transparencia, una ley de protección de datos, una ley de gobierno digital, tengo una ley de derechos humanos, tengo diferentes políticas, diferentes leyes de otros ámbitos, de ahí puedo sacar elementos que me permitan construir la política de archivos junto con los elementos propios de la función archivística y de la disciplina archivística. O sea, y ya le agregamos los elementos
técnicos de nuestra disciplina. Entonces, los instrumentos archivísticos, la necesidad de que existan archivos debidamente creados en las instituciones, organizados, que hayan archivistas profesionales a cargo de ellos, etcétera. O sea, una política se puede construir sin necesidad de necesaria y obligatoriamente tener una ley de archivos, aunque lo ideal es que sí exista. Don Carlos, finalizamos nuestro periodo de consultas agradeciéndole por su participación, muy gentil por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y que tengan éxito en lo que les resta de jornada académica. Un saludo a todos los amigos que me conocen en Costa Rica y a las autoridades del Archivo Nacional de Costa Rica. Nuevamente, mi gratitud por la invitación que me hicieron. Muchas gracias, don Carlos. Buenos días. Hasta luego. Buen día para todos y todas. Hasta luego, igualmente.